epigenética y qué mecanismos moleculares vamos a tener que van a realizar la respuesta adaptativa a partir de ambiente. Entonces, habíamos terminado todo lo que eran mutaciones, y dentro de las mutaciones teníamos algo llamado mutaciones génicas, cromosómicas, ¿qué más? Y las genómicas, las naturales y las artificiales, las somáticas y las sexuales, o las regulares. Sin embargo, ninguna de ellas nos hablaba de que teníamos que realizar una respuesta o que teníamos que considerar un ambiente. Como ninguno de ellos estaba mencionando eso, entonces viene aquí el papel de la epigenética. La epigenética no va a generar mutaciones. Como no genera mutaciones, no va a generar, ¿qué cosa? Un cambio de adenina por guanina o por timina o por citosina. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que es afectado por esta epigenética, todo lo que conlleva al material genético. Entonces, lo que yo voy a encontrar en el núcleo, que es la cromatina, va a ser uno de los principales afectados. Después, cuando yo quiero averiguar más acerca de esta respuesta epigenética, voy a considerar el ARN mensajero. ¿Qué tipo de ambientes me va a importar? Aquí no voy a ver agentes mutagénicos, yo no voy a ver desaminadores, yo no voy a ver tautomería. ¿Qué es lo que voy a ver? Ejemplo, dieta o la edad. ¿Y qué va a generar toda esta interacción? Nos va a generar una respuesta. Es como cuando ustedes, si es que estuvieron en el cole, si yo me golpeaba la mano, ¿qué hacía? Me quedaba ahí pegada, a menos que sea quemadura, ¿no? Me quedé pegada. Pero si me golpeo, ¿qué hago? Hago una reacción. Entonces, aquí en epigenética es una respuesta fisiológica de tipo adaptativa o de defensa. Ejemplo, uno de los ejemplos que no está mostrado aquí, pero que yo les he colocado en los otros salones, es de la lactancia. Durante la lactancia, el único alimento que tenemos para obtener nuestros nutrientes, ¿cuál es? La leche materna. Entonces, de la leche materna, ¿qué voy a tener dentro de esta leche materna como nutriente? ¿Qué voy a tener principalmente? Los anticuerpos, ¿no es cierto? Que nos da la mano, los anticuerpos. ¿Qué más? Hierro. Hierro, minerales. Bien, minerales. ¿Y qué más? Proteínas, azúcares, carbohidratos, proteínas también. ¿Qué proteína? ¿Qué proteína? ¿Cuál es la proteína de leche? La caseína. Y estas son cosas que ya hemos estudiado. ¿Y cuáles serían los carbohidratos principales de la leche? La alga. Muy bien. Entonces, en nuestro intestino delgado, donde se comienza a hacer la absorción de nutrientes, un recién nacido hasta los 6 meses exclusivamente ingiere eso. Entonces, en 2 microvellosidades voy a tener los que hacen la digestión de la caseína. ¿Quiénes serán? Las proteasas, ¿correcto? ¿Y quién hace la digestión de la lactosa? La lactasa. Entonces yo voy a tener aquí lactasa. En un recién nacido, 6 meses, quizás hasta 1 año, ¿verdad? En donde recibimos la lechecita de madre. Pero tú, adulto, de más o menos la mayoría de 20 años, dime, ¿te has pegado a tu mami tomando la tetita? Ya no. Qué horror diría, ¿no? Vaya a ser manicomio. O si no, la popular
llamar mamiti, ¿no? Le dio mamiti, yo no me meto con él. ¿Qué es lo que tenemos? Consumimos leche. ¿Consumimos leche cuánto? Este era el 100% de tu alimentación. Aquí, a los 20, ¿cuánto? En un día, ¿cuánto? Un 100%, ¿cuánto sería? 0,000001 al día. Porque de repente, ni siquiera el queso ya está dividido. No, era así, pero bueno. Si te tomas un cappuccino y tienes leche, cappuccino. Tienen leche, crema de leche. Crema de leche, también. Entonces, tomas tu leche al día, casi nada. Muy bien. Si ya en mi epitelio, en mis microbiosidades, yo tenía un 100% de lactasa, cuando tienes esta edad, ¿necesitarás tanta lactasa? Si ya yo no consumo, entonces no necesito. Entonces, o me quedo sin lactasa, o tengo un poquito. O sea, acá está todo Doctora, hipotola. sería el receptor. El receptor, la enzima, la lactasa es la enzima. Claro. No, pero los receptores que están ahí en las vellosidades se perderían ya a los 20 años porque no se consume leche. Claro que sí, se pierde, ¿por qué? Porque he tenido una señal. ¿Cuál es la señal? Que mi ingesta de leche ha disminuido o desaparecido. Por lo tanto, ¿para qué necesito la lactasa? Ya no necesito, a menos que sea, no sé, qué sé yo, no sé. Entonces, tengo esta lactasa, una o no tengo nada, por lo tanto si yo consumo, y hay algunas personas que comienzan a ser intolerantes a la lactosa, siendo a ¿está? Tomaste tu leche porque sí, tu mamá dice, toma la leche para que quedes tan fuerte, ¿estás? Todavía crees hasta los 25, están diciendo, ¿no? Toma tu leche. Te va a dar indigestión, malestar, de repente fiebre, dependiendo tu tipo de respuesta. Entonces, en las células, aquí, cada uno tiene una célula, ¿no es cierto? Vamos a dibujarle aquí, así en el epitelio. Está, ¿no es cierto? Aquí tengo haciendo la transcripción de la lactasa. Acá hay lactasa, acá no hay lactasa, acá hay un poquito de lactasa, acá hay lactasa que se tiene que ir para acá. Si yo tengo la proteína, significa que estoy haciendo transcripción y traducción. Aquí no hay ni transcripción ni traducción. Por lo tanto, ¿ha habido mutación? He agarrado el CRISPR y he quitado el gen. No. He tomado uranio, veneno, para que haya pasado esto. No. Por lo tanto, el único tipo de modificación ha sido este ambiente nutricional. El cambio de hábito. El cambio de hábito nutricional. Solamente un tipo y ahora no tiene. Por este motivo tienes que tomar, y existe en el mercado, pues leches deslactosadas. Muy bien. Entonces, el ADN de esta célula epitelial, con sus microbiosidades, va a estar haciendo en un niño, en un recién nacido, transcripción y traducción de su lactasa. Cuando llegó a ser adulto, cambió el ambiente y tiene una respuesta adaptativa. No se generaron ningún tipo de mutaciones. ¿Por qué? Porque no tengo ningún agente mutante. ¿Qué es lo que he hecho? He apagado los genes de lactosa. Perdón, de lactasa. Este es un ejemplo en el cual yo estoy viendo de manera funcional la adaptación alimentaria. Sin embargo, tenemos ejemplos clásicos en donde la respuesta epigenética está relacionada. Por ejemplo, tenemos desarrollo embrionario, que quiere decir que dentro del crecimiento
Entonces, tipos de células que van a ser alteradas a nivel de su núcleo. Van a ser células que están en constante proliferación, estamos hablando del desarrollo embrionario, o aquellas células diferenciadas. Por lo tanto, si yo tengo células diferenciadas o que están en interfase, por ejemplo, voy a ver el núcleo y el material genético del ADN unido a las histonas y voy a observar la cromatina. Por lo tanto, la cromatina va a estar recibiendo modificaciones o el ADN sin crear mutaciones o las histonas. Y también el ARN mensajero. ¿De qué manera vas a hacer esta modificación? La epigenética, su sinónimo es mediante un medio ambiente, yo voy a hacer ¿qué cosa? La regulación de la expresión G. La expresión génica comprende dos procesos. Y estos dos procesos son la transcripción y la traducción. ¿Qué elementos? Ya sabemos que cuando estamos viendo la cromatina, ADN histonas, pero aquí, ¿cómo lo haré? Cuando tengo mi principal material, que es el ARN mensajero. ¿Y qué más? Aquí es cuando hay transcripción. Y cuando no hay transcripción, estoy inhibiendo la transcripción. ¿Hay transcripción? ¿No hay transcripción? La inhibo. ¿Y cómo voy a modificar el ARN mensajero cuando estoy en la traducción? ¿Qué es lo que voy a hacer? Impedir que se una el ribosoma. Impido que se una el ribosoma y este ARN se degrada. Inhibo, y si hay transcripción, para ir a la traducción, inhibo la unión con el ribosoma y este ARN mensajero se degrada. ¿Quiénes van a realizar esta modificación? Enzimas. Las principales enzimas que lo van a hacer se llaman marcadores epigenéticos, los que van a escribir, que quiere decir que les voy a poner la marca, los que van a borrar, quito la marca, y los lectores que van a leer que haya y que no haya una marca epigenética. Entonces, empezamos con el primer tipo de material genético que se va a alterar. Tengo a la cromatina. En la cromatina voy a ver tanto el ADN, las histonas y las no histonas. ¿Cómo encuentro la cromatina en un núcleo? Si estoy viendo, claro, condensada, formando aquí este núcleo, este es el citoplasma, están señalando el nucleolo. ¿Y qué está diciendo? Con flechitas tengo la heterocromatina. Muy bien, entonces yo voy a tener un tipo de cromatina. ¿Y cómo voy a diferenciarlas? Por el color oscuro. Pero también veo un color más o menos claro y uno súper claro. ¿Correcto? Este súper claro es el núcleo. Entonces, esos tipos de cromatina, ¿cómo se llaman? La eucromatina y la heterocromatina. Tiene una localización. La heterocromatina está en el borde, en la membrana nuclear. Tomando en cuenta que dentro de la cromatina vamos a tener ADN, vamos a hablar de las histonas. Del ADN ya conocemos todo lo que tenemos que saber, que son las bases nitrogenadas, los tipos, pero ahora me va a importar los tipos de histonas.
1, 2A, 2B, 3 y 4. No tengo un solo gen de estas histonas, tengo muchos. ¿Qué significa esto? Que haya muchos genes significa que yo voy a necesitar muchas veces las proteínas. Muchas veces las proteínas. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la duplicación del ADN, voy a necesitar muchas histonas. ¿Y cuál de ellas son las más abundantes? Estas de aquí, ¿no es cierto? 2A, 2B, 3 y 4. ¿Por qué? Porque son las que van a enrollar van a estar unidos el ADN. Todos van a estar unidos al ADN, pero esto yo necesito por más. ¿Por qué? Porque vamos a formar el nucleosoma. De los 5 tipos, tengo aquí en esta lámina la secuencia de aminoácidos. ¿Qué letras se repiten todo? Con mayor. A ver, ¿qué letra se puede observar que se repite? La K. ¿Qué significa la K? ¿Qué son el K? También hay argininas, pero en este caso, como están viendo las lisinas son las que van a ser nuestras protagonistas de las de las modificaciones en las histonas. Estoy viendo todas las lisinas y por lo menos tienen unos símbolos por arriba. ¿Qué son esos símbolos? Son las posibles modificaciones post-traduccionales. Y acá están todas esas. ¿Todas van a participar para la epigenética? No. ¿Quiénes son las que van a participar? Aquellas que modifican el acceso al ADN. ¿Cuáles son? La metilación. ¿Qué significa acceso a ADN? Significa que yo voy a liberarlo de la unión de la histona con el ADN. ¿Y cuál es la otra? La acetilación, que permite que vaya a empezar la transcripción. Las demás van a participar en otros tipos de procesos. ¿Qué parte de toda la proteína, sea de la 1 hasta la 4, en estas modificaciones van a ser las que están en el N-terminal, en el lado amino? ¿Cuáles serán las que son primeras? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? El número 1 son las que participan en el lado amino. Por lo tanto, ese lado amino, ese N-terminal, se llama colas de las histonas. Si yo miro por aquí, tengo lisina, también hay arginina y por acá también hay zinc. Sin embargo, en esta figura tengo una adicional. Esta adicional, que se llama H2AX, es una histona que participa en las células eucariotas, obviamente, pero en el ser humano es importante. ¿Por qué? Dice acá, participa durante la reparación del ADN. Entonces, ¿qué hace? Cuando el ADN está siendo reparado, una histona que va a albergar ese ADN reparado hasta que llegue la nueva histona que le corresponde en, no sé, puede ser la 3, la 4, la 2, cualquiera. Esta le va a ayudar a unir al ADN reparado y después es reemplazada por la que le falta a ese nucleosoma. ¿Qué pasa si yo tengo algún tipo de anomalía? Ahora sí, mutación del gen del H2AX. Voy a tener, en este caso son el tipo de mutación, de tipo de lesión, voy a tener metástasis o está relacionado con la metástasis durante la proliferación celular. Entonces, mis histonas, otro tipo de histonas, A se une con B, 3 se une con otro 3, dímeros, homodímeros, heterodímeros. En total tenemos 8, 2 de cada uno. 2 de cada uno. Como son 8, se va a llamar octámero de histona.
Ese tamaño de histonas, ahí ustedes ven, tienen un tamaño 6 por 11. Sin embargo, cuando se une a dos vueltas de ADN que representan de 140, 150 pares de bases, esas dos vueltas, se llama nucleosoma. ¿Cuánto medirá el ADN? ¿500? No, mide millones. Millones de pares de bases, megabases, un montón. Por lo tanto, ¿cuántos nucleosomas necesitaré si acá solamente hace de 200 millones? Entonces, si yo voy juntando mi ADN, dos vueltas, mi ADN, dos vueltas, nucleosoma, nucleosoma. Si yo lo dejo así como está, este ADN puede correr, ¿cierto? Como es la interacción, este es negativo y las histonas son positivas, por movimiento, por polaridad, se pueden ir juntando. Pregunta, ¿cuánto ADN estaré enrollando con el nucleosoma? ¿Más o menos en este error? Si se mueve, me estará quedando más. Pero si se queda estable aquí, le pongo un seguro, este ADN va a ir reduciendo en el tamaño que yo necesito unir a las histonas. Por lo tanto, este seguro está representado por la histona número 1. ¿Cómo se llama esta unión? Esta unión se llama cromatosoma. Aquí está. Este cromatosoma, al estar presente y yo querer formar la cromatina, esta cromatina, gracias a la histona 1, va a permitir que todo el ADN se vaya enrollando y que todo lo pueda abarcar hasta formar la llamada fibra de cromatina. Si yo estuviera haciendo la división celular, estuviera entrando a profase, este enrollamiento aumentaría hasta llegar a formar mi cromosoma. Sin embargo, cuando yo estoy en el núcleo, en interfase o en una célula diferenciada, yo voy a tener la cromatina o voy a tener este nucleosoma libre, y cuando tengo la cromatina, gracias al cromatosoma, voy a ir, ¿qué cosa? Aglomerando todo este ADN. ¿En dónde será más posible hacer una transcripción? ¿En esta parte o en esta parte? En la parte de arriba. En la parte superior. Aquí hay ADN para que yo haga transcripción. ¿Qué tendré que hacer? Desenrollarlo. Desenrollar. Por lo tanto, el grado de enrollamiento que va a permitir que yo haga la transcripción va a caracterizar a los dos tipos de cromatina. Si yo veo este cambio entre uno y otro, va a formar, si estamos viendo aquí un cromosoma, el llamado empaquetamiento o condensación de la cromatina. ¿Por qué necesito condensarla? Porque si no, no entra en mi núcleo. Mi núcleo en comparación del ADN total del ser humano es mayor. Mucho mayor está. Como ya sé que yo voy a tener dos tipos de cromatina, vamos a ubicarlas dentro del núcleo. La heterocromatina está cerca de la carioteca, siendo de qué color? Y la eucromatina de qué color estará representada también. Negro, gris oscuro, gris. Entonces,
heterocromatina la veré oscura. Este color que yo observo en la célula, gracias a esta fotografía electrónica, me va a permitir a darle la característica de condensación, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, siendo la heterocromatina más condensada. Y en el caso de la eucromatina, menos condensada. Ojo, ambas están condensadas, pero en distinto grado. Todavía no le tomen fotos, hasta el final de la clase va a ser rellenado. Hasta el final de la clase va a ser rellenado. Muy bien. De acuerdo al gráfico que está puesto ahí para la heterocromatina y la eucromatina, ¿qué hay? Ahí hay dice on y off. ¿Qué significará ese on y ese off? Estamos hablando de qué? De regulación de la expresión G. ¿Qué necesito que esté on o que esté off? ¿Cuál? La heterocromatina off. La heterocromatina off, ¿qué significará? ¿Qué está transcribiendo? Que está haciendo transcripción. ¿En cuál de ellas? ¿Cuál de ellas está haciendo transcripción? La heterocromatina. La eucromatina también, pero no la otra. ¿Quién estará haciendo? Aquí. Voy a tener genes que están haciendo transcripción y se les dice genes activos. Cuando yo estoy haciendo el dogma de la biología molecular, la duplicación, la transcripción y la traducción, todo esto hasta el final, completito, significa que estoy viendo la actividad génica. Actividad génica. ¿Qué significa? Cuando yo hago la duplicación, utilizo todo el ADN. Acuérdense. Pero cuando yo hago la transcripción y la traducción, solamente uso los genes. Y si los genes están siendo activos, significa que están haciendo su expresión. Muy bien, entonces yo tengo genes activos, que significa que yo voy a tener ARN mensajero y por lo tanto va a ocurrir la traducción. ¿Cómo será entonces en la heterocromatina? Voy a tener genes. ¿Genes de qué tipo? ¿Qué tipo de genes? Inactivos. Genes inactivos. Por lo tanto, habrá ARN mensajero, en este tipo yo podré encontrar, no voy a encontrar ARN mensajero No va a haber y traducción. tampoco hay traducción. Vamos a caracterizar tipos de células. Tengo una célula pancreática y un eritrocito diferenciado. ¿Cómo lo voy a caracterizar? Mediante lo que hemos estado aprendiendo ahorita, que es la eucromatina y la heterocromatina. ¿Quién tiene más heterocromatina? La célula ¿qué? Diferenciada, eritrocito diferenciado. Entonces yo tengo aquí mi eritrocito. Si yo digo heterocromatina, ¿quién tiene más? El eritrocito. Eucromatina, ¿quién tendrá más? La célula pancreática. Entonces, esta diferencia en heterocromatina significa ¿qué cosa? Que yo tengo genes inactivos en la mayoría, y si tengo menos eucromatina, significa que necesito o tengo menos genes activos. ¿En quién? En el Pancreáticos. ¿verdad?
morfológica me está diciendo lo que está pasando a nivel de la expresión génica. ¿Cómo he pasado yo de una célula pancreática a un eritrocito? ¿Tienen la misma célula madre? Pregunta. ¿Cuál es la célula madre de las que se genera el páncreas y del eritrocito? ¿Son las mismas células madres? ¿Cuál es la célula madre? Entonces no puedo pasar. Sin embargo, puedo generar una diferencia a nivel de la actividad. ¿Qué más voy a necesitar saber? Después vamos a mirar los tipos de genes. ¿Cómo puedo yo llamar a la eucromatina? Cromatina abierta. Entonces, la heterocromatina se llamará cromatina cerrada. ¿Cómo paso de cromatina, eucromatina, a heterocromatina según el tipo? ¿Qué es lo que hay? Acá está la eucromatina y acá está heterocromatina de dos tipos. Pero ¿qué es lo que hay como ingrediente adicional? ¿Qué es lo que está colocando? ¿Qué es lo que está colocando? ¿Qué tipo de histona? H1. H1. Por lo tanto, yo voy a tener aquí H1. Y si yo quisiera regresar, ahí depende, ¿no es cierto? La que va directa, ¿quién será? La constitutiva. Pero ¿cuál es el caso de la facultativa? Esta de acá. Tengo la H1 y los factores trans. ¿Qué me va a permitir esto? Ubicarme en la zona de los promotores para inhibir la transcripción. Allá arriba, ¿cómo estoy inhibiendo la transcripción? Porque estoy enrollándome ¿y qué más? Ocultando el ADN que está entre nucleosomas. No lo estoy dejando que esté disponible. ¿Dónde voy a ver este tipo de heterocromatina? Esos dos tipos. Si yo quiero ver la que solamente tiene histona 1, ¿dónde estará? Estos son los cromosomas, en el caso de una mujer, que tienen banda C. Anteriormente habíamos visto bandas G. ¿Cuál es la diferencia? Estoy viendo menos bandas y que están siendo localizadas en el centro. Por lo tanto, esta heterocromatina está presente en el centro. En el caso de la heterocromatina constitutiva, en el caso de la heterocromatina constitutiva, acá tenemos el ejemplo de una célula neuronal. Esto de aquí que está de color más oscuro, más heteropignótico, es el cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona. Eso que no está pintado, me está señalando que es, a ver cuál es, NB, ¿qué está diciendo? Que es el núcleo. Y eso que está súper oscuro es el núcleo. Y aquí está colocado un puntito. Ese puntito se llama cuerpo de Barr. El cuerpo de Barr es la heterocromatina facultativa. Y si yo estoy viéndolo en el ser humano, se va a llamar también cromatina sexual. Esa cromatina sexual es el cromosoma X inactivo, que solamente ocurre en las mujeres. Entonces, las células son células del cerebro de una mujer. Entonces, cuando yo hago este cambio, o como hemos visto que hay dos tipos de cromatina dentro del núcleo, ¿cómo van a convivir estas dos? Dependiendo de la fisiología y mi respuesta para una diferenciación celular o maduración, va a ser gracias a qué? A que tienen que buscar un equilibrio. ¿Y cómo van a encontrar ese equilibrio? De la siguiente manera. En estos cuatro tipos de dibujos voy a ver el núcleo del eritroblasto. Este eritroblasto, si estoy
pasa con la cromatina? Voy a ponerlo por acá. Tengo 4 estadios que voy a observar. Tengo la heterocromatina en todos los casos y la eucromatina. Si veo el 1 y el 2, dime cómo es la heterocromatina. ¿Cómo es la heterocromatina? ¿Cómo es la heterocromatina? Vamos viendo que yo estoy colocando ahí mayor, menor. ¿Cómo será? ¿Quién es mayor? ¿El 1 o el 2? El 1 o el 2 a nivel de la heterocromatina. El 2. Entonces es mayor la heterocromatina. ¿Listo? ¿Y la eucromatina? ¿Quién es mayor, el 1 o el 2? El 1. Muy bien. Veamos el 3. ¿Quién es mayor? Veamos el 2 y el 3. ¿Quién es mayor en la heterocromatina? El 3. El 3 es mayor. ¿Y en la cromatina quién es mayor? El 1, perdón, el 2 o el 3. El 2. El 2. Y finalmente el 4 que no se observa. ¿Cómo será? A ver, dime, el nivel de la heterocromatina. Al nivel de la heterocromatina, ¿cómo será? Mayor. Mayor. Entonces, si yo quiero comparar el 1 con el 4, ¿cómo será? Tendré que ponerle 3 mayores, ¿no es cierto? El 1 y el 4, 3 mayores. A nivel de la heterocromatina. Y si es en la cromatina, de nuevo voy a poner 1 y 4, ¿cómo será? Eucromatina es mucho mayor en el 1. ¿Qué estoy viendo? Que no solamente en el caso de mi célula pancreática y mi eritrocito que habíamos visto al inicio, puedo diferenciar el estado fisiológico, que también puedo ver maduración. Estado fisiológico de cada una de las células, en el caso del páncreas y sus tipos de células también. Entonces, hasta aquí hemos visto estas características de la eucromatina y la heterocromatina que nos van a permitir ver tanto quiénes están haciendo transcripción y quiénes no están haciendo la transcripción y quiénes nos están dando facilidad de un cambio de actividad a inactividad. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos hacer la regulación de la expresión génica. Y para ver la expresión génica tengo que ver esto, ¿no es cierto? Hasta aquí estoy llegando. ¿Cómo va a ser ahora? Características de cada uno. Vamos a ver los mecanismos reguladores. Cuatro tipos, pero hoy día vamos a hacer, mira, ya me entra otra vez. No vamos a hacer desde la diapositiva 32 hasta la 36. Esta es la 32, esa, a partir de esa, hasta la 36, no la vamos a hacer. ¿Listo? El primer proceso se llama metilación del ADN. Yo voy a utilizar la característica de toda la estructura del ADN, no.
Desde el inicio del ciclo hemos dicho que del ADN voy a usar las bases nitrogenadas. Nada más. Por lo tanto, yo voy a tener aquí a mi citosina, que es la que va a ser receptora del grupo metil. ¿Hay otras bases nitrogenadas que pueden ser metiladas? Sí. Sin embargo, las que son para la epigenética son las citosinas. No cualquier citosina, vamos a ver que son aquellas que están unidas a guanina. Citosina, guanina, esa unión de citosina y guanina, esa secuencia se llama islas CPG. Entonces tengo acá mi citosina que va a recibir el grupo metilo por la primera tipo de marcador epigenético que se llama la metiltransferasa. No cualquier metiltransferasa, la transferasa del ADN. Voy a tener mi grupo metilo y para pensar que puede cambiar de citosina a metilcitosina, yo puedo decir va a generar mutación porque recuerdo la transaminación, ¿cómo se llama? La desaminación o la tautomería que trabajaban con los radicales. Entonces, como este es un radical, puedo pensar que genera mutación. ¿Y qué mutación se genera cuando yo tengo una alteración en las bases nitrogenadas? La principal, que es jugando con la característica química, es la formación de enlaces puente-hidrógeno. Yo tengo aquí mi citosina que está metilada en su carbono 5 y yo sé que hace 3 enlaces con la guanina. 1, 2, 3. Guanina se unió a citosina. Metilcitosina, entonces esa metilcitosina no genera un mal apareamiento, no es considerada entonces la metilación del ADN mutación. ¿Cómo se representa entonces aquí? Mi isla CPG, citosina que se va a metilar con una guanina al costado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar al costado una guanina? Porque si yo veo su cadena complementaria, ¿qué le va a quedar? Citosina. Y a la citosina, la guanina. Esta citosina que fue generada por la guanina va a tener metilación. Por lo tanto, yo transfiero, o mejor dicho, yo conservo el lugar de metilación tanto en mi cadena de 5 a 3 como la de 3 a 5. Y si yo genero mi duplicación del ADN, voy a poder transmitir esta marca. ¿Quiénes son los marcadores? Las metiltransferasas del ADN. De esta lista que son del ADN humano, voy a utilizar la DNMT1, la DNMT3A y B. ¿Por qué? Porque me van a hacer estos dos tipos de metilación. Metilación de mantenimiento y metilación de no. Borrar esto, ¿no? Ese de allá yo no voy a borrar. Dije que va hasta el final. Sí, borrar. Metilación de mantenimiento. ¿Cómo es mi metilación de mantenimiento? Yo voy a tener mi citosina con metilación y metilación. Si yo hago mi mantenimiento, ¿qué quiere decir? Durante la fase S, uno se va donando. Yo tengo aquí. Y acá yo tengo la otra.
creo mi nueva cadena. Mi metilación original lo tenía, esta de acá, esta de aquí. La metilación de mantenimiento es cuando yo, en esta nueva, transmito la metilación. Entonces, de estas dos cadenas ya existía una metilación. Por lo tanto, solamente que hago completar en la cadena complementaria dicha marca. Sin embargo, en mi metilación de nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? De nuevo, yo voy a tener mis islas CPG candidatas a ser metiladas. Hago la metilación. La metilación de nuevo significa metilar, metilar. No tenía, y ahora sí tengo. ¿Quién hace esto? La 3AB, y esta la hace la de tipo durante la fase S. Entonces, antes no tenía, y ahora sí tengo. Y si hubiera tenido, y hago el proceso reverso, se llama demetilación. Lo hace una demetilasa de la ADN. Cuando yo observo, voy a observar tanto que haya metilación o que no haya demetilación. Esto se va a llamar perfil de metilación. Perfil de metilación. ¿Cómo yo voy a identificar que mi ADN es el que recibe la metilación y que es a partir de una respuesta epigenética? Es cuando esta isla CPG se va a localizar ¿en dónde? En los promotores. Si yo veo que el promotor está sin metilación, tengo aquí mi chupetín de color blanco, voy a hacer la transcripción. Este es el signo de transcripción. Sin embargo, si yo veo mi chupetín de color, mi isla CPG, esta es la isla CPG, el chupetín significa isla CPG, sin metilación, con metilación, metiladas en el promotor, no hay transcripción. Entonces aquí, en cualquier célula, en cualquier ADN de mi célula diferenciada o en proliferación, voy a necesitar saber qué está metilado y qué no está metilado. Si yo añado aquí este tipo de hallazgo nuevo, ¿qué tendré que colocar aquí en los genes activos? Que tienen ausencia del grupo metilo en sus islas CPG. Pero acá, ¿cómo serán mis islas CPG? Meti. Entonces, primer tipo, lo que hemos dicho de mantenimiento, yo tengo ahí, ¿qué cosa? Mi cadena progenitora, aquí. Mi cadena progenitora. ¿Isla CPG? Sí. ¿Cuántas hay? 2. Con su complementario. Pregunta, ¿todas las islas CPG tienen metilación? No. Entonces, aquí tengo perfil de metilación. Hay metilados y hay no metilados. Inicio la fase S, duplicación del ADN, genero mi cadena nueva que está de color rojo. La de rojo no tiene la metilación. ¿Quién viene? La de mantenimiento, y en donde tenga la complementariedad voy a colocar la metilación. Quien no tenía, se queda igual. Solamente mantengo en donde hay metilación.
entonces la metilación de nuevo. Empezamos con el desarrollo embrionario. La pregunta aquí es, ¿el ovocito, ovulado y mi espermatozoide son células diferenciadas, sí o no? ¿Qué quiere decir que tengan células diferenciadas, que tienen una función? ¿Tienen función? Sí, que es la de fertilizar, ¿no es cierto? Entonces, como tienen una función, tienen perfil de metilación. Tienen un perfil de metilación. Por lo tanto, estas líneas que ven aquí es el grado de metilación de su ADN. Cada uno, aquí se juntaron los dos y están teniendo el mismo grado. Cigoto. ¿Qué pasa con el azul? ¿Quién es el azul? El ADN paterno. ¿Qué comienza a pasar? Disminuye la metilación hasta llegar hasta días antes de ser mórula. Cuando es mórula, el ADN paterno no tiene metilación. Perdió su perfil de metilación. En cambio, el ADN materno, ¿qué pasa? Yo voy a tener progresivamente la desaparición de dicha metilación o del perfil de metilación. ¿Hasta qué momento? Que llega a ser cuando somos blastoblastos. Entonces, durante mi desarrollo embrionario, ¿me paso por allá? ¿Hay espacio? ¿Puedo borrar esa parte de allá? ¿Sí? ¿Sí puedo borrar? Háblame, ¿puedo borrar? Voy a borrar de arriba. Soy cigoto. Tengo ADN de papi y tengo ADN de mami. Tiene perfil de metilación, ¿cierto? Por lo tanto, cada uno tiene sus siglas CPG tanto sin y metiladas, ¿correcto? Cada uno en donde le corresponde, porque son distintos tipos de células, tiene que tener su propio metilación. Pasé a hacer ¿qué cosa? Mórula. ¿Cómo estaré en la mórula? Y de ahí voy a estar en blastocisto. En el papá, ¿qué cosa fue aumentando? ¿La metilación o la desmetilación? La desmetilación. Entonces lo voy a poner aquí más grande, esto de acá. Aumentó. ¿Y qué pasó con la metilación? Disminuyó. ¿Qué pasó con la de mamá? También, pero al mismo grado, no. Entonces es un chupetín más pequeño. Un poquito nomás, ¿no? Un poquito. ¿Se entiende la idea, chicos? Vale, sí. Voy a poner un poco más exagerado. Más exagerado. Llegó hasta el blastocisto. ¿Qué quedó? ¿Quedó metilación? No. Ahora sí solamente todas mis islas, CPG, desmeti. ¿Qué es lo que tengo? El estadio como este, ¿cierto? Mis islas CPG sin metilación. Cuando soy blastocisto, ¿qué tiene que pasar? Implantación. Y para hacer la implantación, ¿qué debo hacer? Mis dos tipos de células, que unas que van a generar trofoblasto y las otras mi embrión. Por lo tanto, tiene que ocurrir una metilación de 2 para dar la señal de maduración. ¿A qué? A que yo genere ¿qué cosa? Blastocisto, se va a formar 2. ¿Cuáles van a ser? El trofoblasto y el embrión. Van a ocurrir ¿qué cosa? El aumento de
mis islas CPG, y va a ocurrir la disminución, ¿cierto? Va a disminuir. Cada uno, ¿verdad? Metilación de no había, y ahora sí tengo. Si quiero proliferar una sola célula para hacer la placenta, no. ¿Qué tiene que pasar? La metilación de mantenimiento. Todos van a mantener el perfil de metilación. Y si quiero originar mis células germinales, tengo que hacer otra vez mi metilación de novo. De mis células somáticas voy a generar mi metilación de novo y voy a proliferar hasta hacer mis células, un montón de células germinales para hacer mis un ejemplo aquí tenemos en el caso de tejido óseo. Célula mesenquimal, osteoblastos y osteocitos. ¿Quién genera los osteoblastos o los osteocistos? Entre ellos se van madurando, ¿no es cierto? ¿Osteoblasto puede madurar a ser osteocisto? ¿Sí? ¿O esa parte? ¿Cómo es? ¿Sí lo origina? Sí, ¿no? Él madura y se convierte en esto, ¿no? Para nosotros observar cómo ha cambiado el perfil de metilación, no vamos a ver todo el ADN. Tenemos que ver los llamados genes específicos de tejido. Estos genes específicos de tejido nos van a dar las variaciones en este perfil. Mi célula mesenquimal, la que va a originar las primeras, todo este tejido óseo, estoy analizando la fosfatasa alcalina, la esclerostina y el ligando. Maduro, prolifero, me convierto en osteoblasto. Se mantuvo el perfil epigenético de estos tres genes, sí. ¿Han cambiado otros? Sí, pero no los de acá. Pero cuando yo quiero generar el osteocito, ¿qué es lo que ha variado? Antes tenía la fosfatasa alcalina, activa en mis osteoblastos, y cuando voy a hacer osteocito, tengo que inactivar. Metilación de nodo, porque no tenía y ahora sí tengo. Pero acá en la esclerostina voy a necesitar que esté activa en mi osteocito. ¿Qué estoy haciendo? Demetilación. Aquí, en el ligando RAC, estoy manteniendo su desmetilación, el perfil de metilación. Cuando yo iba de cigoto a mórula, pasaba la demetilación. Ojo. Siguiente mecanismo, que es las modificaciones de las histonas. Las que nos vamos a fijar son aquellas que nos van a dejar hacer la traducción principalmente la transcripción. Y estas son las que metilan, que es la metilación, que hace la condensación, descondensación, y la acetilación, que nos va a permitir hacer la transcripción. Nuestros marcadores epigenéticos son las metiltransferasas, pero de histonas en este caso, y la acetiltransferasas de histonas. ¿Cuántas veces puedo acetilar? Una vez. ¿Cuántas veces puedo metilar? 3 veces. Por lo tanto, la metilación me va a permitir hidrocromatina, heterocromatina, y también me va a permitir iniciar la transcripción. Cuando las histonas van a sufrir tanto acetilación como metilación, son las 3 y la 4. En este dibujo que tenemos acá, que es el octavero de histonas, las histonas 3 y 4 sufren acetilación. Octavo.
la duplicación tenemos que unir el ADN con sus 2 vueltas. Va a unirse a un octámero de histonas acetilato. Cuando ya está unido, se desacetilan estas colas. Si yo tengo el estado inactivo, ¿cuál será el estado inactivo cuando es heterocromatina? Y cuando es cromatina será el estado alquilo. ¿Qué es lo que vemos que pasa? Acetiltransferasa. Eso significa que acá yo voy a tener acetilación pasando de sus histonas. Y aquí no voy a tener acetil. ¿Qué más está acompañando al lado inactivo? Metilación. Y aquí no va a haber metilación. Todas pueden recibir una modificación, sí, pero de 2 tipos. Los de tipo inactivo y los de tipo activo. Tienen ahí sus 2 colores, amarillo, inactivo, activo, mi querido azul y verde. ¿Quiénes tiene tanto activo como inactivo? ¿Quiénes tiene tanto activo como inactivo? Marcas. La histona 3. Aquí está. Y la 4, pero tiene 1. Tiene acá uno solo, amarillo. Bien. ¿Quién tiene solo de activo? La histona 3. En la lisina 4. ¿Por qué me importa eso? Porque tiene acetilación. En la lisina 4 y en la lisina 30. ¿Cuántas tiene? Metilación 3. Lisina 9 y la 27 también tiene 3 metilaciones, ¿cierto? Ahora, entonces yo no puedo confiar tanto en lo que dice esto de acá, menos metilación. Pero va a ser menos metilación en donde, en las otras. ¿En cuál será? Esta de acá será en la 9. Una sola metilación. Muy bien, entonces yo estoy comprobando aquí marcas específicas de metilación que son de 3, trimetilación, aquí está, que van a definirme actividad génica. 436, eucromatina, 927, hetero. Inactivo, off, activo, off. Lisina 9, trimetilado en la heterocromatina. Acá está. La lisina 4, trimetilada y monometilada en la eucromatina. Nunca aparece acá. Y finalmente la 27 solamente en la heterocromatina. Esto me da marcas epigenéticas exclusivas. Y para finalizar con esta diapositiva, chicos, tenemos la histona 1, que nos ayudaba a compactar, y la no histona, que es la HMG, que nos va a ayudar a descompactar. La de tipo B descompacta la N, pero la de tipo A no descompacta, sino que lo compacta aún más y está ofreciendo libre el ADN del nucleósido. En el caso de la N, voy a tenerlo, el ADN entre nucleosomas disponible, pero en el del B solamente
ya nos quedamos con